Buenos días, mi nombre es Laura Valentina López Gutiérrez, yo soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El docente encargado es el doctor John Freddy Nieto Ríos, él es internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hace parte del grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. El día de hoy el tema que vamos a tratar es enfoque del paciente con glomerulopatía. El contenido que les propongo para este seminario es inicialmente hablar de la definición, hacer un repaso de la anatomía y de la correlación clínica, después la importancia y lo que se debe recalcar en la historia clínica, en el examen físico, cuáles son los grandes síndromes nefrológicos, los laboratorios para hacer el enfoque de todas estas enfermedades y finalmente algo de correlación histopatológica. En cuanto a la definición, entonces, las glomerulopatías son un grupo muy heterogéneo de enfermedades que afectan el glomérulo, ya sea en la anatomía o en su función. Y las glomerulopatías a grandes rasgos las podemos dividir en glomerulopatías sistémicas o en glomerulopatías limitadas al riñón. Pueden ser primarias o pueden ser secundarias cuando están en el contexto de una enfermedad sistémica o secundarias a algún medicamento o algún tóxico. Pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas y pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Las manifestaciones de la enfermedad glomerular son muy diversas. Pueden pasar desde manifestaciones que son asintomáticas, con proteinuria, hematuria, como puede ser el síndrome nefrótico, una hematuria macroscópica, un síndrome nefrítico, las glomerulonefritis rápidamente progresivas o las glomerulonefritis crónicas. Eso lo vamos a ir desglosando a lo largo de la charla. Esas enfermedades, entonces, son comunes, se pueden dividir entonces en estas que son primarias y en las azules más claras están las secundarias. Este es un estudio donde se hicieron biopsias a 2.243 pacientes en los que se encontró como esta prevalencia de las glomerulopatías. Entonces miren que dentro de las primarias la glomerulopatía más frecuente es la nefropatía por IgA, seguido de la glomerulonefritis membranosa. Después los cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y menos frecuentes la membranoproliferativa y la de depósitos densos. Dentro de las secundarias, las más frecuentes van a ser aquellas asociadas a ANCAS, la nefroesclerosis hipertensiva y la tubulointersticial. Y finalmente unas menos comunes que son la nefritis lúpica, la amiloidosis y la nefropatía diabética, pero como nosotros podemos ver, estas también son muy comunes en nuestro medio. En cuanto a la distribución por algunos síndromes nefrológicos, que es la hematuria y la proteinuria, entonces va a depender si es hombre o si son, hablando en la población femenina. Entonces, en los pacientes hombres, es mucho más frecuente pues la proteinuria a lo largo de la vida, excepto a los 70-79 años que empieza a prevalecer la hematuria. En cambio, en las mujeres la hematuria es mucho más frecuente, casi el doble, que la proteinuria a lo largo de toda la vida. Esto hay que tener en cuenta que es un estudio que se hizo en Japón. En Japón hacen tamizajes a las personas en el trabajo y en las escuelas para detectar las glomerulopatías de manera más inicial, pero eso pues no hay como una claridad de que haya que hacerle tamizaje a todas las personas si no tienen pues como factores de riesgo. Ya, esta es una de las diapositivas más importantes de la charla. Hay que correlacionar lo que sabemos de anatomía y fisiología glomerular para poder entender todas las enfermedades que pueden afectar el glomérulo y cómo son sus manifestaciones clínicas según la parte que comprometen del glomérulo. Entonces, recordando que aquí está el mesangio, las células mesangiales y la matriz mesangial, después tenemos los capilares y posteriormente tenemos una membrana basal glomerular y después los podocitos con todos sus procesos podocitarios. Recordemos que ese es el epitelio visceral y acá tenemos el epitelio parietal que finalmente pues se forma la cápsula de Bowman y el túbulo. Esto en un zoom podemos ver acá la barrera de filtración glomerular, las células endoteliales, la membrana basal y los podocitos. Ya teniendo esto
claro, entonces podemos decir que cuando hay un problema en el mesangio, ya ahorita vamos a mirar cuáles glomerulopatías afectan el mesangio, si esto se va a caracterizar o se va a dar manifiesto como una hematuria, cuando el problema o la alteración está en los capilares, vamos a tener un síndrome nefrítico, que también vamos a ver más adelante. Cuando el problema está en la membrana basal glomerular, va a depender del lugar de la membrana basal que esté comprometido. Y primero les voy a decir que los podocitos, o cuando está alterado los podocitos y sus procesos podocitarios, se manifiesta sobre todo con un nefrótico. Entonces, en la membrana basal glomerular, cuando la membrana basal está delgada, se puede manifestar como hematuria, y cuando está engrosada, se puede manifestar como hematuria y proteinuria, pero cuando ya está el daño en la membrana basal, pero muy cerca a los podocitos, también puede dar un síndrome nefrótico, porque ya está muy cerca pues, de esos procesos podocitarios. En cuanto a la edad y la raza, podemos tener distribuciones diferentes de los síndromes nefrológicos. Específicamente en el síndrome nefrótico tenemos, según la edad, en los niños una prevalencia más alta de cambios mínimos, pero en los adultos va a depender sobre todo de la raza. En los adultos de raza blanca vamos a tener una distribución en realidad muy similar entre cambios mínimos, focal y segmentaria y membranosa, siendo los cambios mínimos de la membranosa más frecuentes, y en los pacientes de raza negra vamos a tener que la focal y segmentaria es mucho más frecuente que las otras. En los pacientes que ya no son jóvenes, sino que tienen que tienen edad avanzada, la más frecuente va a ser la membranosa, y ya vamos a ver cuáles son las causas que pueden llevar a una glomerulopatía membranosa. Para empezar el enfoque entonces de las glomerulopatías, vamos a iniciar con una historia clínica. Uno de los problemas de estas enfermedades es que la mayoría son asintomáticas, y por eso los pacientes llegan ya en estados muy avanzados de la enfermedad, pero se pueden manifestar con síntomas tan inespecíficos como astenia, pérdida de peso, dolor articular, pero ya después van a empezar con otras manifestaciones que ya pueden ser un poquito más específicas del glomérulo. Empiezan con hematuria, edema, les puede dar disnea, neuropatía, orina espumosa, pero tristemente esos pacientes consultan muy tardíamente. Esas son como las generalidades de lo que los pacientes pueden referir, pero ya según la enfermedad subyacente que se esté presentando en el paciente, van a haber unas manifestaciones y unas quejas ya más específicas. Por ejemplo, si el paciente ya tiene ojos de mapache, macroglosia, nos hace orientar a una amiloidosis. Hay que evaluar pues la neuropatía, evaluar los edemas, pero mirar también la piel, los ojos, como vamos a ir viendo más adelante, para irnos enfocando de cuál es la etiología de la glomerulopatía de este paciente. Entonces, en los antecedentes hay que preguntar como sus antecedentes patológicos. Si el paciente es obeso, eso nos puede enfocar una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Si es diabético, una nefropatía diabética. Si hay antecedente de lupus, entonces el lupus puede dar nefrótico o puede dar nefrítico, incluso una glomerulonefritis rápidamente progresiva según su clasificación histológica. Entonces recordemos someramente, ya vamos a tener un seminario de nefritis lúpica, la clasificación del lupus. En la clase 1 hay una mesangial mínima, en la clase 2 una mesangial proliferativa, en la clase 3 una nefritis lúpica que es focal, es decir, que afecta menos del 50% del glomérulo, difusa, cuando afecta más del 50%, la membranosa, entonces esta ya se va a manifestar más como un nefrótico, y la 6, que ya pues es una esclerosis avanzada. Entonces, como podemos ver, como puede afectar varias partes del glomérulo, tanto el mesangio como la parte endocapilar, puede dar un compromiso membranoso esclerosante, entonces las manifestaciones pueden ir en un rango muy amplio de los síndromes nefrológicos. Si el paciente tiene entonces un antecedente de cáncer de pulmón, cáncer de mama, gastrointestinal, colorectal, se debe pensar en glomerulopatía membranosa cuando hay un linfoma no Hodgkin en membranoproliferativa,
cuando hay linfoma Hodgkin, la glomerulopatía más frecuentemente encontrada puede ser la enfermedad de cambios mínimos. Si hay mieloma, se puede encontrar una membrana proliferativa. En el cáncer de células renales se puede encontrar enfermedad amiloide. Y también es importante no solo preguntar los antecedentes patológicos del paciente, sino también los antecedentes familiares, porque hay algunas enfermedades como el síndrome de Alport o algunas formas de la nefropatía por IgA o algunas mutaciones, por ejemplo en la podocina, que podrían llevar a una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Algo a tener en cuenta es que todas estas manifestaciones neoplásicas que se pueden ver representadas en una glomerulopatía pueden ser la primera manifestación de un tumor. Entonces, al tener alguna de estas glomerulopatías, hay que, por un examen físico, una revisión por sistemas juiciosa, mirar que el paciente no vaya a tener alguna de estas neoplasias y que se manifestó inicialmente fue como una enfermedad glomerular. Es importante también saber cuáles son los fármacos y los tóxicos que consume el paciente. Entonces, si el paciente consume AINES, interferón o litio, esto se puede ver como una enfermedad de cambios mínimos. Si hay AINES, mercurio o penicilamina, una membranosa, el pamindronato y la heroína pueden dar una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Si el paciente es fumador activo, puede tener una glomerulosclerosis nodular. Cuando hay uso de ciclosporina, tacrolimus o anticonceptivos orales, se puede dar una microangiopatía trombótica. Ya pasando de la historia clínica, de todos los síntomas del paciente, sus antecedentes personales y familiares, vamos a pasar al examen físico. Entonces, hay algunos signos como la presión arterial, si el paciente es hipertenso, eso nos orienta más a un nefrítico, pero también cuando ya hay un nefrótico que está en estadios avanzados, ya hay algo de enfermedad renal crónica, el paciente puede tener hipertensión. Entonces, no toda hipertensión estrictamente es un nefrítico, aunque es pues como lo más común. Podemos ver edema en miembros inferiores, e incluso se les puede dar esas vesículas, que es el fluido intradérmico por el edema tan marcado, pero también se puede ver este edema palpebral. En Comprehensive nos dan un dato clínico muy importante y es la falla cardíaca, la cirrosis y el síndrome nefrótico pueden dar edema. Todas estas enfermedades se manifiestan con edema en diferentes sitios, pero el edema palpebral es sobre todo más característico o puede estar más manifiesto en las enfermedades glomerulares, y es porque en los pacientes que por ejemplo son cirróticos, como la mayoría de ellos tienen pues edema, pero tienen ascitis, es muy difícil para ellos mantener una posición supina por la alteración pues con el diafragma y su alteración para la mecánica ventilatoria, al igual que los pacientes con falla cardíaca, ellos tampoco se mantienen en supino porque tienen ortopnea por toda la congestión venosa central. Entonces estos pacientes no se acuestan en supino pues recto, sino que pueden amanecer más sentaditos. En cambio, los pacientes con enfermedad glomerular, ellos no tienen esa alteración, pueden dormir en supino, entonces por efecto de la gravedad pueden tener edema en los párpados, que es sobre todo matutino y va bajando pues en el transcurso del día. También mencionan que puede ser enfermedades que los pacientes pueden llegar ya hasta con 20 kilos de más solo de sobrecarga de líquidos al momento de consultar. Se pueden ver también los antelasmas, sobre todo en el síndrome nefrótico por la alteración del perfil lipídico. Puede haber púrpura palpable, ya les voy a mencionar cómo se hace el enfoque de la púrpura, y se puede ver estas líneas de Muerker, que la uña normalmente debe tener un fondo que es rosado, pero cuando hay hipoalbuminemia crónica se ven blancas, o se ven estas líneas cuando la hipoalbuminemia pues va siendo transitoria. En cuanto a la púrpura, entonces, pues hay diferentes etiologías, puede ser vasculítica o no vasculítica. Es vasculítica, cuando es vasculítica medimos el complemento y eso nos va a ayudar a definir la etiología. Si el complemento es bajo, puede estar
ser secundaria a una infección o a enfermedades autoinmunes. En las infecciosas, entonces, puede ser secundaria endocarditis bacteriana, osteomielitis o una crioglobulinemia secundaria a virus de la hepatitis C. Y en rojo están aquellas que tienen el complemento consumido, pero sobre todo el C4. Y aquí en las autoinmunes puede ser ya sea lupus o Sjögren. Si por el contrario el complemento está normal, entonces pueden ser vasculitis asociadas a ANCAS, una púrpura de Henoch-Schönlein, una paraneoplásica o idiopática, siendo estas pues menos frecuentes. Cuando es no vasculítica, puede ser una vasculopatía, puede ser el escorbuto por deficiencia de ácido ascórbico, pero eso ya es pues muy raro en nuestro medio, o pueden ser enfermedades que similan la vasculitis y que no lo son, como los émbolos de colesterol, la enfermedad de Berger, que se da sobre todo en pacientes con tabaquismo activo, y la calcifilaxis. Las manifestaciones oculares, como hemos venido mencionando en la rotación en los últimos días, entonces se pueden dar diferentes manifestaciones, ya sea en la córnea, como uveitis, en la retina. Entonces, si vemos en la retina un agujero macular y la retinopatía del anillo, esto puede ser característico del síndrome de Alport. Acá en la conjuntiva se ven muchas tortuosidades, ectasias vasculares. Se puede ver en la enfermedad de Fabry, la córnea verticillata, en la enfermedad de Fabry, pero también se puede encontrar por algunos medicamentos, como la cloroquina, el lenticono anterior que se ve en la enfermedad de Alport, en el cual hay un adelgazamiento de la córnea. Se puede dar también una queratopatía en banda, que se da sobre todo en la enfermedad renal crónica, pero también se puede dar en la sarcoidosis. Recordar que en la sarcoidosis también se da uveitis, y las drusas retinianas, que se puede dar en enfermedad renal crónica. Y obviamente no olvidar la nefropatía diabética y la nefropatía hipertensiva. Ya después de haber tenido esa historia del examen físico completo, entonces vamos a hacer un uroanálisis, un sedimento urinario, tener una función renal, pues una medición de la función renal, unas proteínas en 24 horas, y esto aunado a una historia clínica de examen físico completo nos va a dar diferentes síndromes nefrológicos. Entonces, si el paciente tiene un síndrome nefrótico, se caracteriza entonces por tener más de 3.5 gramos en 24 horas por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal total, debe tener hipoalbuminemia menos de 3.5 gramos, edemas, dislipidemia, lipiduria, y estos pacientes pues por lo general pueden tener un aumento en el riesgo de trombosis. En el síndrome nefrítico, los pacientes deben tener hematuria y tienen también oliguria, disminución de la tasa de filtración glomerular, van a ser pacientes hipertensos, pueden tener edemas o no, y la proteinuria por lo general va a ser leve. La glomerulonefritis rápidamente progresiva, entonces por lo general son nefríticos, pero que tienen un deterioro rápido de la función renal, tienen hematuria, proteinuria y uremia, y esta es una urgencia en la nefrología. Cuando la hematuria puede ser pues hematuria asintomática o sintomática, recordemos que la hematuria puede ser macro o microscópica. Cuando es asintomática pues no se asocia con falla renal, sin hipertensión, porque si no pues configuraría un síndrome nefrótico. Y recordar cuando la hematuria es glomerular, cuando se acompaña de proteinuria, cuando hay cilindros hemáticos, cuando son dismórficos, acantocitos, y recordar los factores de riesgo que hagan sospechar malignidad en la hematuria. Cuando en las hematurias, ¿cuáles son las nefropatías, las glomerulopatías que podemos ver? La nefropatía por IgA y la nefropatía de membrana basal delgada, pero ya vamos a ver otras. Y en cuanto a la proteinuria, pues cuando es asintomática normalmente es menos de 1 gramo, está pues en 24 horas, se pueden encontrar estadios tempranos de las glomerulopatías. Recordar cuándo son las indicaciones de hacer biopsia renal, y aquí podemos encontrar sobre todo la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la nefropatía membranosa. Se debe tener en cuenta que las proteinurias pueden ser funcionales o ortostáticas, eso ya lo mencionamos en el seminario previo, cuando son persistentes y las indicaciones para hacer estudios histopatológicos, pero recuerden que la proteinuria no solo es glomerular, sino que hay que descartar que no sea o estudiar que no sea tubular por rebosamiento o postrenal.
Entonces, iniciando con el síndrome nefrótico, entonces recuerden que esto tiene diferentes alteraciones dentro de esta penta en la cual tenemos la lipiduria y el riesgo de trombosis, y este último se da por un aumento en la síntesis hepática de unos factores que son procoagulantes, pero también se da una disminución de estos factores como la antitrombina 3. Todo esto lleva pues a un aumento del riesgo de trombosis arterial y de trombosis venosa, y se dice que hasta el 10% de los adultos que tienen síndrome nefrótico pueden tener un episodio de alguna enfermedad tromboembólica. Y algo también que me pareció muy importante mencionar es que el 8% de los pacientes que tienen síndrome nefrótico pueden tener trombosis de la vena renal si se hace pues un estudio exhaustivo. Cuando el paciente entonces cursa con un síndrome nefrótico, se deben estudiar primero las causas que son sistémicas, o sea, las secundarias, con estos paraclínicos, y después se buscan las causas primarias, ya después de haber descartado y haber hecho un estudio juicioso de estas. Se descartar entonces que el paciente no sea diabético con una glicada o una glicemia. Se debe buscar ordenar un complemento, unos ANAS y anti-DNA, porque ya vimos que el lupus puede ser una causa de nefrótico. Se debe solicitar VIH, para hepatitis B, para hepatitis C, BDRL, electroforesis de proteínas y los anticuerpos contra el receptor de fosfolipasa 2, que son de nefropatía membranosa. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades glomerulares que se pueden presentar como un síndrome nefrótico? Entonces puede ser la enfermedad de cambios mínimos, y como podemos ver se pueden asociar con diferentes fármacos o enfermedades. Entonces, por ejemplo, cuando los pacientes tienen AINES o la enfermedad de Hodgkin, que ya lo habíamos dicho, se puede manifestar con cambios mínimos y esto dar un síndrome nefrótico. En la glomerulosclerosis focal y segmentaria, los pacientes de raza negra, los pacientes con infección por VIH y el consumo de heroína. La membranosa entonces puede ser por oro, AINES o infecciones como hepatitis B, C y el lupus. Ya vimos las clases de la nefritis lúpica y la malignidad. Algunas de ellas se puede dar como una membranosa, recordando que la membranosa es una de las que más enfermedad tromboembólica puede dar. De las membranoproliferativas también se pueden manifestar con nefrótico. Las de depósitos densos, sobre todo cuando hay consumo de C3, la crioglobulinemia en la hepatitis C, en esta consumo de C3, C4, pero predominio del C4, la enfermedad amiloide, por ejemplo, en diferentes enfermedades autoinmunes y en el mieloma y la nefropatía diabética. Todas estas enfermedades y medicamentos es lo que debemos pensar y buscar en los pacientes que tengan un síndrome nefrótico, guiándonos por la historia clínica del examen físico. Ya pasando al síndrome nefrítico y a la glomerulonefritis rápidamente progresiva, entonces se va a solicitar también, según la historia clínica del examen físico, no es que a todos los pacientes les vamos a pedir todo esto, se solicita anticuerpos antimembrana basal glomerular, los ANCAS, esto principalmente si tenemos manifestaciones de vasculitis en otros órganos. Aquí si por ejemplo tenemos un síndrome riñón-pulmón, o pues los ANCAS también si tenemos manifestaciones en piel, polineuropatía. Bueno, se deben solicitar los AELOS si sospechamos postestreptocócica, ANAS y anti-DNA, porque el lupus, como vimos, también puede dar síndrome nefrítico. El complemento nos va a ayudar a guiar en esta búsqueda de la etiología. Las crioglobulinas, la electroforesis de proteínas, que puede dar una membrana proliferativa, y las infecciosas como VIH, hepatitis B y C también se deben buscar en este síndrome. Entonces, las enfermedades que se pueden presentar como un síndrome nefrítico, como ya vimos más o menos en lo que los exámenes que solicitamos, puede ser una glomerulonefritis postestreptocócica después de una faringitis o un impetigo. Puede ser posterior, pues una posinfecciosa, por ejemplo, por endocarditis. Entonces busque soplos cardíacos, y con el complemento también nos vamos a guiar, ya que por lo general estos tienen consumo de complemento C3. Puede ser secundarios abscesos o a shunt, por ejemplo, en una hidrocefalia tratada. La nefropatía por IgA también nos puede dar un nefrítico.
recordar como la asociación que tienen estos pacientes que después de una infección respiratoria alta o a veces algunas infecciones gastrointestinales, los pacientes tienen hematuria, se puede ver con un aumento sérico de la inmunoglobulina A y la nefritis lúpica, pues con todas las manifestaciones multisistémicas que podemos encontrar, y de ahí la importancia de la historia clínica, la revisión por sistemas del examen físico, y por eso pedimos los ANAS, el anti-DNA y el complemento, y en el lupus pues están disminuidos los dos C3 y C4. Y recordar aquellos que se manifiesten como glomerulonefritis rápidamente progresiva, el síndrome riñón-pulmón, el Goodpasture, y buscar el anticuerpo antimembrana basal glomerular, las vasculitis asociadas a ANCAS, solicitar pues los ANCAS, en las enfermedades mediadas por inmunocomplejos, el lupus, la glomerulonefritis postestreptocócica y la endocarditis. Entonces, haciendo una adecuada anamnesis, solicitando esos paraclínicos iniciales, y con el complemento nos vamos a guiar por cuál de estas enfermedades es que tiene el paciente y que explique su síndrome nefrítico. Hay que recordar, el VIH es una enfermedad que puede alterar el glomérulo en diferentes niveles, y lo otro es que no solo es el virus como tal, sino todos los medicamentos que tienen estos pacientes que pueden afectar el glomérulo, los túbulos. Recordar entonces la nefropatía asociada al VIH es una enfermedad glomerular que es común, hay una infección directa del VIH en el glomérulo, y hay que recordar que esa tiene como una variedad histopatológica que es muy común, pues, o muy característica, que es la variedad colapsante. Estos pacientes, no todos los que tengan VIH y glomerulopatía, pues es un IUAN, pero pueden tener otras manifestaciones, ya sea una nefropatía amiloide, una microangiopatía trombótica, una membrano proliferativa o membranosa si tienen coinfección con hepatitis C o con hepatitis B. Y como les mencionaba, todos esos medicamentos que reciben estos pacientes, como el tenofovir, anfotericina, todos los antirretrovirales, indinavir, atazanavir, pueden causar diferentes alteraciones tubulares que también pueden ser pues manifestaciones de los pacientes que tienen VIH. He hablado mucho del complemento porque nos ayuda mucho a distinguir y hacer una caracterización de cuál es la enfermedad que probablemente tenga el paciente. Entonces, recordar que ellas son el complemento se complementa la respuesta inflamatoria. Puede haber fracción A o fracción B. La fracción A son las anafilotoxinas y la B son las opsoninas, y la unión de las fracciones B pues dan las convertasas. Acá les voy a mostrar en esta gráfica, en esta tabla, perdón, cómo se puede activar, ya sea por la vía clásica, la vía alternativa. Entonces, si se activa la vía clásica, va a haber un consumo de C3 y de C4 de ambas, y las enfermedades glomerulares que pueden explicar este consumo de ambos complementos puede ser la nefritis lúpica, en especial la clase 4, la crioglobulinemia y la membrana proliferativa tipo 1. Si se activa la vía alternativa, entonces sobre todo va a haber un complemento, pero del C3, y este se puede dar por una glomerulonefritis postestreptocócica o asociada a cualquier otra infección. Por eso decimos que las posinfecciosas, pues por lo general se manifiestan con consumo de C3, y si tiene pues una enfermedad de depósitos densos, que también es con el C3. Ya que no sea por consumo, sino porque no se sintetiza el complemento, puede ser adquirido o puede ser hereditario, adquirido por ejemplo en enfermedades hepáticas o malnutrición, se puede dar pues un consumo del complemento, y hay que evaluar pues esto para no ir a pensar que el paciente tenga como otro tipo de enfermedades. El complemento entonces finalmente causa pues, o lo que hace es un complejo de ataque a membrana, y vean cómo pueden dañar incluso pues las células glomerulares y tubulares, pues causando este daño directo. Cuando tenemos el complemento disminuido, nos puede sugerir algunas enfermedades primarias o secundarias. Las secundarias ya se las he mencionado, pero miren que en las enfermedades primarias, como la membrana proliferativa, también puede estar disminuido el complemento, y las enfermedades que tienen complemento normal van a ser en las primarias la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la membranosa, la de cambios mínimos, la que es por IgA, y la rápidamente progresiva idiopática van a tener complemento normal, y las vasculitis
la granulomatosis con poliangiitis, la poliangiitis microscópica, el Genoction Lane y el Goodpasture van a tener el complemento normal. Pero algo importante es que, por ejemplo, en estas que disminuyen el complemento, tener el complemento normal, pues no descarta tampoco estas enfermedades. Después de haber solicitado todos los paraclínicos pertinentes para cada paciente, entonces solicitamos una imagen. Hay que mirar que el paciente pues tenga 2 riñones, cómo está la diferenciación corticomedular, cómo está la cogenicidad del riñón, el tamaño del riñón. Y entonces hay algunas enfermedades o glomerulopatías que son importantes según el tamaño del riñón. Cuando los riñones son grandes, se puede pensar en nefropatía diabética, enfermedad amiloide o en infección por VIH. Cuando el riñón está pequeño, adelgazado, se perdió la diferenciación corticomedular. Entonces podemos pensar que son enfermedades avanzadas y aparte nos debe limitar como el entusiasmo de hacer una biopsia renal porque vamos a encontrar pocos glomérulos y también con un aumento pues, en el riesgo de sangrado al hacer la biopsia renal. La histología es una parte importantísima del enfoque del paciente con glomerulopatía. Nos va a ayudar a buscar la etiología, pero también nos va a decir cuál es la actividad de esa glomerulopatía y la cronicidad, porque también, al igual que con las imágenes, cuando ya hay mucha cronicidad, pues esto le va a dar un peor pronóstico, una peor respuesta al tratamiento. Entonces no se va a indicar la biopsia cuando son anormalidades menores, asintomáticas y cuando la función renal está conservada. Entonces, por ejemplo, en una hematuria aislada en la cual no hay proteinuria, no hay disfunción pues, o disminución de la tasa de filtración glomerular, entonces no hay necesidad de hacer biopsia porque por lo general ellos tienen un pronóstico muy bueno y no se va a alterar el manejo, entonces no hay necesidad de hacer una biopsia renal. Si el paciente tiene nefropatía diabética, en seminarios anteriores hemos dicho cuáles son las características de las nefropatías diabéticas, tampoco se debe hacer la biopsia renal a menos de que se salga como de lo esperado por una nefropatía diabética. Si es una diabetes que tiene menos de 5 años, no tiene otras complicaciones microvasculares, tiene un deterioro muy rápido de la función glomerular o de la proteinuria, entonces ahí sí estaría indicado hacerle la biopsia, pero porque sospechamos otra causa en un paciente diabético. Si hay una glomerulonefritis postestreptocócica que por historia clínica es muy característico y los exámenes es muy característico, no es necesario hacer la biopsia a menos de que no se muestre una mejoría pues a lo largo del tiempo. En el Goodpasture, si tenemos un síndrome de riñón-pulmón, pues ya tenemos la hemorragia alveolar, una glomerulonefritis rápidamente progresiva y los anticuerpos positivos, no hay necesidad de hacer biopsia. Y cuando por ejemplo, tenemos una vasculitis asociada a ANCAs, que tenemos como diferentes características sistémicas, ya tenemos el ANCA positivo y pues se puede demostrar vasculitis en otro tejido, por ejemplo en la piel, tampoco hay necesidad de hacer biopsia. Cuando se hace la biopsia, entonces hay varias cosas que hay que buscar y analizar y que nosotros debemos saber al momento de leer el resultado de la biopsia para poder identificar dónde está el problema en el glomérulo y eso nos va a ayudar a guiar y a entender por qué las manifestaciones de los pacientes. Entonces, algo importante es saber que cuando el patólogo nos diga que hay un compromiso focal, significa que es menos del 50% de los glomérulos. Y cuando es difuso, es más del 50% de los glomérulos. Cuando es segmentario, ya no estamos hablando de los glomérulos, sino de un solo glomérulo, sino que se afecta una partecita de ese glomérulo. Y cuando es global, se afecta todo el glomérulo afectado. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, focal es porque si hay 1 millón de glomérulos afecta a 500.000 o menos, o sea, afecta menos del 50% de los glomérulos. Es difuso, es segmentario, perdón, cuando afecta menos del 50% de un solo glomérulo. Hay que recordar entonces que como nosotros vamos a sacar es apenas una partecita del riñón, la biopsia debe ser significativa porque ya sea por muestreo, porque se coja una muestra del lugar donde no estaba afectado o porque se cojan poquitos glomérulos, entonces pues no se puede encontrar como las alteraciones, pues o el número de nefronas necesarias, que más o menos son 10 a 12 para encontrar la enfermedad. Algo importante entonces es cuando nos dicen que hay proliferación o cuando hay exudación. Cuando hay proliferación hablamos de hipercelularidad.
Más o menos, y por eso les traigo esta gráfica y se las voy a mostrar en varias diapositivas, la relación entre el mesangio, el endotelio y los podocitos va a ser 2:3:1, es decir, que vamos a tener más o menos 2 células mesangiales por 3 células endoteliales y un podocito. El podocito es pues muy grande. Entonces, cuando haya una alteración en ese número de células, vamos a hablar de proliferación. Entonces, si por ejemplo aquí no hay 2, sino que hay 4, 5, 6 células mesangiales, vamos a hablar de proliferación mesangial y así pues con cada una. Y cuando nos hablan de exudación, es un infiltrado inflamatorio. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esta proliferación mesangial, aquí se ve el mesangio, hay más de 2 a 3 células mesangiales. El mesangio, como ya les había mencionado, se puede alterar. La más frecuente va a ser la nefropatía por IgA, pero recuerden que la nefritis lúpica clase 2 también puede dar pues esta proliferación mesangial y se va a ver manifestado con hematuria. Y miren que acá pues los capilares están respetados. Entonces aquí el problema es el mesangio. Pero si ya la proliferación no está en el mesangio, sino que está endocapilar, aquí lo que se va a ver manifestado en el paciente es lo que le va a dar es un síndrome nefrítico. Entonces miren acá, esto es un capilar, normalmente pues es un endotelio que es fenestrado y más o menos tiene de 50 a 100 nanómetros. Cuando empieza a haber una proliferación endocapilar, se empieza a alterar pues como toda la filtración que se da acá. Como no se filtra, entonces va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular, entonces va a haber oliguria, al paciente le va a dar hipertensión y pues van a pasar eritrocitos, entonces va a haber hematuria y eso configura entonces el síndrome nefrótico. Lo normal de un capilar es esto, que uno pueda ver los capilares en la parte endocapilar adéntrico que estén vacíos, pero cuando hay proliferación endocapilar, miren cómo se ve. No, pues no se ven los capilares, no se ve la luz de los capilares, sino que está todo proliferado. Entonces esto finalmente nos va a llevar a todas las manifestaciones, la disminución de la tasa de filtración glomerular, la hematuria que es de características glomerulares, a veces pueden tener proteinuria y por lo general es un nefrótico, les da oliguria y les da hipertensión. Si ya el problema no es endocapilar, sino que es extracapilar, entonces no es aquí, sino que es extracapilar y a veces también lo podemos llamar subepitelial, entonces el problema va a ser en los podocitos. Y recuerden que aquí tenemos la cápsula de Bowman. Todos estos problemas en los podocitos se nos va a ver manifestado con un síndrome nefrótico. Y cuando acá en la cápsula de Bowman todo esto se empieza a llenar de infiltrado inflamatorio de células, nos va a dar las semilunas. Que entonces miren acá como la cápsula de Bowman toda está llena de células, infiltrado inflamatorio y se da pues esta forma de semiluna, a veces puede ser pues completo. Cuando esto pasa hay una compresión del penacho glomerular y todo esto pues es una emergencia porque da glomerulonefritis rápidamente progresiva y pues dependiendo de la causa hay que hacer un tratamiento rápido y agresivo de esta enfermedad. Cuando ya hablamos de la proliferación, de la exudación, de la distribución, entonces cuando ya hay cicatrización va a depender, si nos dicen esclerosis es porque lo que está cicatrizando es el glomérulo, si hay fibrosis es por colágeno tipo 1 y lo que se está cicatrizando es el intersticio. Cuando ya hay problema en los túbulos, se va a decir atrofia tubular y cuando el problema va a ser en los vasos se dice hialinosis. Todo esto con el fin de entender los resultados de la histopatología. Cuando ya nos dan ya no el microscopio de luz, sino el microscopio electrónico, entonces nos da la morfología de la membrana basal, nos va a ayudar a identificar depósitos fibrilares y el sitio de los depósitos inmunes y se pueden depositar pues varias cosas, inmunoglobulina G, A, M, el complemento y fibrina. Entonces miren acá la membrana basal glomerular, aquí tenemos las células endoteliales con sus fenestraciones que ahorita mencionamos, la membrana basal y acá están los podocitos con sus hendiduras diafragmáticas. Entonces el problema lo tenemos en la membrana basal glomerular, se puede alterar pues por diferentes enfermedades, ya sea porque usted tenga una membrana basal delgada, entonces si está delgada, así se llama la enfermedad y se va a manifestar con hematuria. Si esta membrana tiene algún engrosamiento, puede ser por nefropatía diabética,
o puede ser, por ejemplo, la membranosa también, pues causa engrosamiento de la membrana basal y esas se van a ver manifiestas como un síndrome nefrótico. Pero si esa membrana basal está enferma, pues desde el nacimiento por una enfermedad genética, por la mutación de las cadenas alfa 3, 4, va a ser lo característico de un síndrome de Alport, en la cual la membrana basal no es resistente a todos esos cambios de la contractilidad que tiene el glomérulo y ella pues se va dañando y eso lleva a que al paciente tenga hematuria, pero después pueden tener proteinuria y finalmente esos pacientes pueden tener enfermedad renal crónica pues en edades tempranas. Y acá con la inmunofluorescencia, miren cómo se ve si el paciente tiene un componente que es lineal. Esto puede ser de la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Cuando hay granularidad fina, eso se ve en la membranosa, que ya vimos que es un engrosamiento de la membrana. Cuando hay, por ejemplo, miren que acá no está tiñendo la membrana, sino el mesangio, entonces esta es una nefropatía por IgA. Y en esta, cuando hay granularidad, que también se llama el cielo estrellado, se puede dar una glomerulonefritis membranoproliferativa. Entonces, ya para hablar someramente, porque esto lo vamos a hablar una por una en otros seminarios, vamos a dar una generalidad de las enfermedades. Entonces, la de cambios mínimos es sobre todo nefrótico, sobre todo en los niños. Incluso ellos no requieren como realizar biopsia renal, sino que se les puede iniciar el tratamiento inmunosupresor sin necesidad de la confirmación histopatológica. Entonces, en esta, pues por eso se llama de cambios mínimos, normalmente los glomérulos se ven normales o tienen cambios muy sutiles con el microscopio de luz, pero el microscopio electrónico se puede ver una fusión o borramiento de los procesos podocitarios. Cuando estos procesos, pues estos podocitos se fusionan, digamos que se fusionen aquí, van dejando unos espacios en los otros procesos podocitarios y por ahí se filtran las proteínas, dando pues un síndrome nefrótico. Los cambios mínimos, entonces, como podemos ver, es una enfermedad que puede ser primaria, pero como nosotros estamos hablando de adultos, pues también puede ser primaria, pero puede ser secundarias a múltiples enfermedades o medicamentos. Los AINES, el interferón, litio y el oro pueden dar una enfermedad de cambios mínimos, algunas alergias como al polen, a picaduras de insectos o algunas vacunas, y malignidad como enfermedad de Hodgkin, la micosis fungoide o la LLC. Todas estas enfermedades pueden dar una manifestación pues como unos cambios mínimos y el COVID-19 también pues estamos viendo que puede dar cambios mínimos. La glomerulosclerosis focal y segmentaria se puede ver manifiesto como un síndrome nefrótico, pero también puede dar hematuria. Este es un patrón histológico, por lo que ya les mencioné, menos del 50% de los glomérulos y menos del 50% del glomérulo, pero es inespecífico y como les he mostrado puede estar alterado en muchas enfermedades, en la variedad colapsante. Se puede ver en el VIH, como ya les había mencionado. Entonces, miren que puede ser primaria, pero ahí puede ser secundaria a múltiples enfermedades. Por ejemplo, el VIH, al parvovirus, al citomegalovirus, pueden dar una glomerulosclerosis focal y segmentaria cuando se usa heroína, interferón, litio o esteroides anabólicos, los inhibidores de la tirosinquinasa en los pacientes oncológicos, o ya que se puede dar la glomerulosclerosis focal y segmentaria cuando hay una respuesta adaptativa pues a la función del riñón. Entonces, si por ejemplo hay una reducción en la masa renal, ya sea porque nació con bajo peso al nacer, porque hay una genesia unilateral, una displasia, se puede dar también la glomerulosclerosis, o cuando inicialmente la masa renal era normal, por ejemplo, en los pacientes obesos, en los hipertensos, en los pacientes que tienen anemia de células falciformes, también se puede dar esta característica. Si tiene ya nefropatía membranosa, entonces aquí los depósitos, y les vuelvo a traer esta gráfica, los depósitos aquí son subepiteliales, es decir, que están en la parte de los podocitos, por eso da entonces un síndrome nefrótico. Recuerden que aquí podemos utilizar el receptor de la fosfolipasa A2, esto es lo que pues es una enfermedad por inmunocomplejos donde se une un anticuerpo con un antígeno. El antígeno puede ser el receptor de la fosfolipasa A2 y esto lo podemos medir. También puede ser el dominio de la trombospondina, de la albúmina sérica bovina o el de la endopeptidasa neural.
Todos estos son los antígenos pues, que se unen al anticuerpo. La membranosa también puede ser primaria o puede ser secundaria a diferentes enfermedades. Entonces puede ser secundaria, por ejemplo, en la nefritis lúpica clase 5, ya lo vimos. Puede ser secundaria a hepatitis B, a enfermedades malignas como tumores que ya les mencioné, de pulmón, de colon, estómago, próstata. Puede ser secundaria a algunos medicamentos como los AINES, o puede ser también por sarcoidosis. Entonces miren que son muchas las enfermedades secundarias que debemos descartar antes de pensar que sea una primaria, y hay algunas características que el patólogo nos va a mencionar que haya para que sea primaria o que sea secundaria. Entre ellos, lo más importante, miren que cuando es primaria, como vimos ahorita, son depósitos que son subepiteliales y es muy raro ver en el mesangio, pero que en la secundaria ya no solo vemos los subepiteliales, sino que también vemos depósitos mesangiales y subendoteliales, porque probablemente pues haya algo que viene desde la sangre. La membranoproliferativa, entonces acá el depósito va a ser subendotelial, a diferencia de la membranosa, va a ser subendotelial y también mesangial. Entonces se puede dar una hipercelularidad mesangial y capilar, el 80% van a ser secundarias. Acá, por ejemplo, podemos ver la glomerulonefritis crioglobulinémica y vamos a tener como manifestación un síndrome que es nefrítico, pero a veces se puede dar nefrítico y nefrótico. El pico de edad de esta enfermedad es de entre los 8 y los 30 años de edad. Causas de la membranoproliferativa hay muchas, pero la inmunofluorescencia nos va a ayudar a guiar cuando nos muestra inmunofluorescencia pues IgG y del complemento. Entonces vamos a ver que es una membranoproliferativa mediada por complejos inmunes, dentro de las cuales podemos ver las gamapatías monoclonales, las enfermedades autoinmunes, infecciosas o idiopáticas. Cuando no muestra sino el complemento, o sea que muestra C3 o C4, entonces hay diferentes enfermedades, glomerulopatía C3 y C4, y cuando no muestra ni la IgG, pues las inmunoglobulinas, ni el complemento, entonces pueden ser injurias endoteliales que ya vienen pues como con cambios reparativos, ya sea por una microangiopatía trombótica, un SAF, un trasplante de médula ósea, una nefritis por radiación o una hipertensión maligna. En la mesangial proliferativa, entonces ya el problema no lo vamos a tener en el endotelio ni en los podocitos, sino aquí en el mesangio. Recuerden que la más frecuente aquí es la nefropatía por IgA, es la glomerulopatía más común en los países desarrollados, por lo general es oligoasintomática, tiene un predominio masculino y se da unos anticuerpos contra la IgA, pues que está la hemoglobina que está mal glicosilada. Y como les había mencionado, hay una reacción cruzada con antígenos bacterianos y por eso estos pacientes pueden tener alguna enfermedad infecciosa respiratoria alta y después tener la hematuria, y es muy claro, y uno incluso en los pacientes es muy linda el relato que tienen los pacientes. Ya las glomerulonefritis que están asociadas a infección, entonces pueden ser por estreptococo del grupo A, que son nefritogénicos, por la endocarditis, los shunts, las exotocinas pirógenas, y todas estas enfermedades van a dar una proliferación endotelial y mesangial, entonces por lo general se van a ver manifestadas como síndrome nefrítico, y va a alterar la vía alterna del complemento, y por eso vemos un consumo que es de C3. Ya para finalizar, entonces, podemos ver acá cuando hay glomerulonefritis que es rápidamente progresiva, podemos ver las semilunas, en la cual hay un daño en toda esta membrana, en toda la barrera de filtración glomerular. Entonces empiezan a salir monocitos y macrófagos a la cápsula de Bowman y se empieza a llenar de fibrosis y de células, y finalmente pues se da como todas estas semilunas que ya les había mostrado en la histopatología como se ve bonito. Pueden haber diferentes grupos. Cuando es del grupo 1 es por enfermedad antimembrana basal glomerular, cuando es del grupo 2 puede ser por complejos inmunes, del grupo 3 es por vasculitis asociadas a ANCAS, y del grupo 4 cuando es mixta. Entonces, ya haciendo un resumen de todo lo que les he venido contando, entonces para hacer la correlación entre la clínica y la histología, entonces si por ejemplo tenemos una enfermedad de cambios mínimos, estos se van a manifestar más con síndrome nefrótico, sea en pacientes jóvenes, por lo general no tienen hipertensión ni disminución de la tasa de filtración glomerular.
La membranosa también va a ser con nefrótico, también es raro, hipertensión o disminución de la tasa de filtración glomerular, pero ya va a ser en los pacientes más o menos de 40 años. La focal y segmentaria también nos va a dar nefrótico, pero puede dar hipertensión y daño renal. La membranoproliferativa ya puede dar nefrótico, pero también da nefrítico, y como da nefrítico ya también puede dar hematuria y puede dar disminución de tasa de filtración glomerular e hipertensión. La que es por IgA es más característico que sea un síndrome nefrítico y que dé hematuria. La rápidamente progresiva puede dar nefrítico, y como es rápidamente progresiva hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, puede dar hipertensión y la edad es muy variable pues, según la etiología. Y ya si el paciente se manifiesta con proteinuria, entonces, ¿qué cosas vamos a pensar? Que sea una cambios mínimos, membranosa, focal y segmentaria, membrana proliferativa, recordar las causas primarias y todas las secundarias. Si hay trombosis, sobre todo pensar en la membranosa, pero la de cambios mínimos, membranoproliferativa y focal y segmentaria también pueden dar manifestaciones trombóticas. Si hay función renal preservada, pensar en cambios mínimos, membranosa o focal y segmentaria y membranoproliferativa, sobre todo estas. Entonces, finalmente vamos a tener el paciente, hacer una historia clínica completa, unos exámenes iniciales, después clasificarlo dentro de algún síndrome nefrológico, solicitar todos los estudios que nos vaya guiando la historia clínica, hacer guiarnos con el complemento, mirar cuáles son las indicaciones de biopsia renal y si están, mirar el patrón histológico, ya entendiendo como todo lo que nos dice el patólogo en la descripción, y ya después, si no encontramos ninguna causa secundaria, con todo lo que ya hicimos, podemos decir que el paciente tenga una glomerulopatía primaria. Muchas gracias.